Presta mucha atención a este video hasta el final. Oído, que oído no es lo mismo que oreja. Si escuchamos a mi profesor de la universidad, Dios mío, cada vez que llegaba a la clase era un discurso terrible en contra de Dios y en contra de los creyentes. Y tenía unos argumentos. Y recuerdo que había un caballero de otra denominación en la clase. Éramos 44 estudiantes aproximadamente. Y cada vez que nos correspondía la clase con él, era algo tremendo. Y entonces él me decía: Elías, ¿cuándo es que vamos a enfrentar al profe? Yo le dije: ¿cómo así? Porque este profesor habla muchas pestes en contra de Dios. Mira, mientras el profe esté en su clase, él es la autoridad. Y a nosotros nos han enseñado que uno debe someterse a la autoridad. Así que respetemos su clase y él que diga lo que quiera. Y en esos días yo había leído algún pasaje. Yo no estaba muy diestro. Yo había leído, le estoy hablando de 1991, por allá, cuando yo era joven, imagínense. Y entonces yo había leído un pasaje donde el papá de Gedeón le dijo a los filisteos: bueno, pero si Dagón es Dios, que se defienda. Porque habían guardado la imagen de Dagón junto con el arca del pacto en el mismo sitio. Y al otro día las manos de Dagón quedaron por allá tiradas. Y dijeron que eso era una irreverencia, que quién había hecho eso. Y entonces este hombre dijo: pero si Dagón es Dios, que se defienda. Y entonces a la otra ocasión fue peor, porque encontraron a Dagón sin mano y sin cabeza. Entonces yo le dije a mi compañero: si el Señor quiere defenderse, que se defienda. Él es Dios. Amén. Pero yo le dije eso a mi compañero con el afán de que no buscara pleitos, porque para mostrar las verdades de Dios no es necesario pelear. ¿Cuántos saben eso aquí? Hermano, pero es que dice que debemos contender ardientemente por la fe. Bueno, ya usted lo dijo, por la fe. No es pelear usted, es por la fe. Ya dejar que sea Dios el que obre como Él quiera. Amén. Bueno, mi compañero no quedó muy gustoso y estaba como con el hecho de querer como confrontar al profe, y yo siempre le decía que no lo hiciera. Los miércoles nos tocaban 2 horas y ese miércoles recuerdo que muy temprano en la puerta de la universidad mi compañero me dijo: hoy son 2 horas. ¿Quién sabe qué se traerá el teacher esta vez? Tranquilo, hombre. Usted deje lo que hable. Son 2 horas, eso se acaba. Pero el Señor permanece para siempre. Amén. No nos compliquemos. Pero yo no sabía que esas 2 horas iban a ser tan tremendas. Ese día parece que mi profe se hubiera como ensañado. Estaba agresivo. Y creo que fue uno de los discursos más terribles que le escuché. No podía creerlo lo que yo estaba escuchando. Mi profe dijo que Dios no existe. Mi profe dijo que Dios es un invento, que el cerebro tiene un coeficiente intelectual y cuando el cerebro logra desarrollar el coeficiente intelectual, la satisfacción es plena y no necesita llenar ningún vacío, pero que cuando el cerebro no logra desarrollar todo ese coeficiente intelectual, él queda con unos vacíos y esos vacíos tienen que ser llenados con algo.
Y como el cerebro se alimenta de ese algo, se inventa un personaje más grande que él. Y ese personaje lo llama Dios. Pero Dios no es real. Es un invento de la mente humana y de unos avispados que se aprovechan de la ingenuidad y de la disminución intelectual de algunos que se sientan al frente de ellos a escucharlos. Pero es pura mentiras. Dios no es real. Recuerdo que mi compañero, el de la otra denominación, me miraba con unos ojos así y me hacía señas y yo le decía, quería pelea, pero yo quería paz. De todas maneras, seguía siendo mi profesor, a quien le debía respeto. Eso fue tremendo. Pero en un de repente, hermanos, mi profe se ubicó al frente de mi silla y me desafió delante de todos mis compañeros. Jorge Luis Elías Simanca, tú eres uno de ellos. Tú eres de los que corres los domingos a llevarle tu dinero a ellos. Con mi dinero no cuenten nunca. Eso dijo mi profe. Cuéntame, ¿tienes cómo demostrarme que Dios existe? Y yo, la palabra del Señor tiene muchos argumentos fehacientes de la existencia de Dios. Pero créanme que hay momentos en que Dios tiene que manifestarse. Yo estaba allí, yo no tenía mucho conocimiento de las Escrituras. Es más, estaba un poquito medroso porque me enseñaron a respetar a mis mayores. Y cuando uno respeta, hermano, uno no quiere molestar a nadie. ¿Cierto? Yo estaba como en una encrucijada, pero sabía que Dios estaba ahí. Hermano Elías, ¿cómo sabe usted que Dios estaba ahí? Porque aprendí algo muy temprano en esta iglesia. Aprendí a sentirlo. Profe, me gustaría hablar con usted a solas. Para explicarle lo que usted quiere que le explique, me gustaría hablar con usted a solas. Él me estaba desafiando en público, pero yo quería hablar con él a solas. Este Dios es tan bueno, es tan maravilloso. Y mi profe, no. Usted me lleva a hablar allá a solas y luego regresa diciéndole a sus compañeros, convencí al profe. No, señor. Si usted me va a convencer, me convence aquí y ahora. Y recuerdo que Ubaldo era el más cercano ahí en la clase. Estaba muy cerca y le dijo, masácralo, Lord, masácralo. El Dios que yo tengo no masacra, levanta del polvo. Aleluya. Profe, el Dios que usted dice que no existe está aquí. Y me está revelando. Los que conocen los dones del Espíritu Santo, hay una lista, tanto en Corintios como en Romanos. Algunos dicen que 16, otros dicen que más de 16. Pero en el Señor hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. ¿Sabemos eso? En esa gama en esa lista, ¿ve?
Ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo? Tienen que avisarme porque yo me inspiro y se me olvida que... Un don que llaman palabra de ciencia. La palabra ciencia traduce conocimiento. Si usted se va al diccionario, usted va a encontrar que la ciencia es algo que es verídico. Eso no es hipótesis, no es teoría, es una verdad. ¿Listo? Entonces existe un don que es palabra de ciencia. En ese momento, por el Espíritu, de parte del Señor me fue dada una palabra de ciencia. Yo le dije a mi profe, ese Dios que usted dice que no existe, está aquí. Y me dice que su hijo mayor, que está en las drogas, perdido, por el cual usted sufre tanto, el Dios que usted dice que no existe, tiene poder para restaurar la vida de su hijo. El Dios que usted dice que no existe, está aquí ahora. Y me dice que esa hija que usted tiene enferma en casa, Él tiene poder para sanarla. El Dios que usted dice que no existe, mi querido profe, tiene poder para restaurar su matrimonio. Su esposa está que se va de la casa porque usted la tiene al trote con el cuento de que ella es la culpable de lo que le pasó a su hijo mayor. Y ya no soporta los azotes de cada palabra que usted le dice en el día a día. Y ella se quiere ir de la casa, pero el Dios que usted dice que no existe tiene poder para restaurar su casa. Nunca podré olvidar ese momento. Mi profe retrocedió. Los compañeros de clases estaban invadidos por la presencia de Dios. Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Esta iglesia se mueve por fe. No anda por vista, anda por fe. Sabe en quién tiene puesta su mirada. Y sabe que su Dios no le dejará avergonzado. El Dios de esta iglesia, cuando se le cree, a Él le agrada. Mi profe estaba llorando, hermanos. Y algunos de mis compañeros también. Porque cuando ese Dios se manifiesta, se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando esa gloria divina comienza a llegar, es lo más grande que a un hombre le puede suceder. Sentir esa gloria divina, esa gloria divina, esa gloria divina en todo su ser. No. ¿Quién te contó lo de mi hijo? ¿Por qué tú sabes todo esto? No, nadie me ha contado. El Dios que usted dice que no existe está aquí, profe. Bueno, suponiendo que tú tengas razón, que sea Dios el que te está diciendo eso, la pregunta sería, ¿por qué Dios estaría tan interesado en ayudarme si Él sabe que me la he pasado todo el tiempo hablando pestes contra Él, hablando siempre en contra de Él, como renegando siempre de Él? ¿Por qué Dios haría eso conmigo? Porque le ama, profe, porque le ama. Jesús te ama. ¿Alguien debe entender eso? Jesucristo te ama. Jesucristo te ama. Te ama. Jesús te ama. Lo vi llorar a mi profe. Agarró su maleta y me dijo, vamos a mi oficina, yo necesito hablar con usted mucho. Yo con mucho gusto, profe. Y le dijo a Waldo, borra este letrero, que Dios sí existe. Dios sí existe. Míralo por la fe. Sin fe no vas a entender esto jamás. Míralo por la fe, por la fe, por la fe. Aleluya. Lo vi llorar a mi profe.
estaba compungido. Hermano, y cuando Dios hace algo así, ya uno siente que uno tiene como el sartén agarrado. ¿Sí o no? Y me dice mi profe con lágrimas en sus ojos: tengo meses que no lo veo. Yo: profe, si usted se atreve a creer, hoy podemos verlo. Cuando esta iglesia se mueve en la fe. Amén. Esta iglesia es imparable. Es imparable, ¿no? Sí, pues porque tenemos el nombre. Mi profe me llevó en su auto. Salimos de la universidad ese día. Y muy cerca de la universidad, en la Murillo con La Paz, hay un semáforo. Cambió a rojo y el profe tiene que detener su auto. Y mientras está esperando que cambie a verde, un caballero de la calle, alto, con un costal en sus espaldas, viene cruzando la calle. Este caballero viene descamisado con unas trenzas largas de cabello, pero muy untadas de mugre. Parece que es más el mugre que el cabello. Y él viene cruzando la calle y mi profe baja el vidrio y me dice: hermano Elías. Era la primera vez que mi profe me decía hermano. Dios estaba obrando. Hermano Elías, ¿usted ve ese hombre que viene cruzando la calle con el costal? Sí, señor. Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Eso para mí será inolvidable. Todavía me acuerdo cuando mi profe le dice a su hijo: mi hijo lindo. Oiga, si un ser humano es capaz de decirle a su hijo así, en el estado tan deprimente en que se encuentra, y todavía le dice: mi hijo lindo, ¿cuánto más papá? Oiga, Dios estaba ahí. Mi hijo lindo. Y este hombre, cuando lo ve, baja el costal, lo deja ahí en el bulevar, le extiende esos brazos largos y le dice: mi viejo lindo, qué alegría verte, mi viejo. Y mi profe está envuelto en esa presencia. Oiga, mi profe le dice a su hijo: sube al carro, hijo, que Dios está en el asunto. Mi viejo, tú has gastado mucho dinero conmigo en esos hogares de restauración. ¿Y cómo así que ahora vienes tú, que Dios está en el asunto? ¿Desde cuándo tú mencionas a Dios, mi viejo? Si tú no crees en Dios, ¿qué pasa con Dios, viejo? Se le acercó un poco más y le dijo: viejo, ¿qué le pasa a Dios conmigo? ¿Por qué lo dices, hijo? Porque esta mañana muy temprano, cuando estaba en la cueva a punto de prender la pipa, cuando ya la iba a prender, se asomaron a la puerta de la cueva unas damas con vestiduras largas, y desde la puerta de la cueva me gritaron: joven, Jesús te ama. Esto es por fe. Esto es por fe. Esto es por fe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi profe estaba creyendo. Dios, súbete al carro, que Dios está en el asunto. Y él se subió. Y cuando se subió, mi profe le dijo: te presento al hermano Elías. Y dice: no, esto no puede ser. Es en serio. Estas trenzas cargadas de mugre. Y él se sonrió y dijo: mi papá tiene un hermano en su carro subido. Esto es serio. Ahora sí te creo, papá. Si Dios está en el asunto, esta vez vamos en serio. Si Dios está en el asunto, esta vez vamos en serio. Si Dios está en el asunto, esta vez vamos en serio. Quiere decir que las otras veces no estaba Dios, pero ahora estaba Dios. Lo mismo que los pescadores. Hemos tirado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos la red. Y alcanzaron los peces más grandes que hayan alcanzado, y la red no se rompió. Oiga, eso fue impresionante. Yo le dije a mi profe, yo me voy para la casa. Y me dijo: no, señor, usted dijo que el Señor va a sanar a mi hija. Vamos a mi casa, oras por mi hija y te vas, no te preocupes. Al que cree. Al que cree. ¿Cómo? O sea, que puede que sí, puede que no, pero creemos. Pero creemos. Pero creo. ¿Alguien cree aquí esta noche?
¿Dónde están los que creen? Los que creen. Hay alguien ahí en línea que está creyendo, pues necesitamos que creas. Porque si no crees, esto te va a parecer una pérdida de tiempo. No vas a entender eso. Y por eso algunos vienen hasta con rabia. ¿Y por qué viniste? Ay, mi mamá que lo obliga a uno. Y entonces no se sientan, sino que se acuestan. Y Dios moviéndose poderosamente. Y ellos, porque Dios no creen. Ya. Llegamos a la casa de mi profe. Mi profe estaba creyendo. Estaba envuelto en esa atmósfera. Claro, ese torbellino lo tenía envuelto. Tenía a su hijo ahí. Y su hijo le estaba diciendo, esta vez vamos en serio. Esta vez vamos en serio. Yo siento que alguien está entendiendo esto esta noche. Esta vez vamos en serio. Porque va Dios ahí. Cuando Dios va, esto sale. Aleluya, aleluya. Puesto los ojos en Jesús. 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 Aleluya. Otra escena inolvidable. Cuando llegamos a casa, esa mujer cuando vio a su hijo, lo abrazó, no tuvo en cuenta que estaba cutroso y maloliente, no le importó. Abrazó a su hijo, lloró con él y le dijo, tu papá me echa la culpa de todo, pero yo te quiero mucho, mi hijo. Y él le dijo a su mamá, no te preocupes, mamá, esta vez Dios está en el asunto. Mientras él se arreglaba, mi profe fue a buscar a su hija a la habitación. Tenía una silla de ruedas de esas electrónicas. No era inválida, sino que mi profe le compró la silla para que ella pudiera moverse con facilidad, porque cuando le daban los cólicos en su estómago, era algo terrible que no la dejaba caminar de lo fuerte que eran sus dolores. Y no había forma, los médicos no encontraban con exactitud qué era lo que tenía y solo le aplicaban calmantes, pero era terrible lo que ella sufría. Mi profe la trae en su silla, estamos sentados en la sala. Cuando ella viene y me ve, le dice a mi profe, yo lo conozco a él, yo lo he visto. Mi profe le dice, es primera vez que viene. Yo le dije más o menos dónde podía haberme visto, pero no. Entonces estábamos como con la incertidumbre de dónde era que me había visto. Y de repente reaccionó y dijo, ya me acordé, papá, ya sé dónde lo vi. Sí, hija, ¿te acordaste? ¿Dónde lo viste? Yo soñé con él en estos días. ¿Te acuerdas, mamá, que yo te conté que tuve un sueño? Ah, sí, hija, con él fue que soñaste. Sí, yo soñé. Y yo le pregunté, ¿y qué soñaste? Yo soñé que usted tenía en sus manos como unas bolas con fuego y las puso sobre mi estómago. Y ese fuego me sanó totalmente. Ese fuego es la presencia poderosa del Espíritu Santo. Oramos con fe. Siempre que puedo digo lo mismo. Si las manos tienen poder, no sé. Si no tienen poder, tampoco sé. Pero nosotros somos obedientes. La Biblia dice, pondrán las manos. Yo pienso que ahí lo valioso es la obediencia y la fe. Porque, ¿qué pueden tener las manos? Pero pusimos las manos en el nombre de Jesús. Y Jesucristo las sanó. Santo Papá Dios,